Bueno, trataremos de manejarnos de este modo. Algo habíamos advertido en la primera clase y bueno, por suerte nuestra facultad nos provee de estas herramientas. En la primera reunión que tuvimos solamente nos dedicamos a mencionar que la administración pública como disciplina no como estructura que ejerce la función administrativa del Estado, como disciplina, desde su marco teórico, era la administración de una organización, pero una organización sui generis, que tenía determinadas características. Digo sui generis porque es su propio género, no hay otra que sea igual. Podemos encontrar muchas organizaciones industriales, de servicio, eh, que promuevan el bienestar general, actividades deportivas y lo que sea, pero podemos decir que el Estado, al ser único, no tiene otro similar en su entorno. Y no lo tiene. Nosotros podríamos decir que hay varios estados, pero ninguno de esos estados trabaja sobre el mismo territorio, que es un elemento fundamental que vamos a tener. Entonces, bueno, lo que hemos avanzado era que eso, ¿no? Que el Estado produce determinadas cosas que no lo harían los particulares, porque no captarían una renta, no hay un incentivo dentro de lo que son las reglas del mercado. Y voy al tema este, hay que rascarse con la palma de la mano, voy al punto este precisamente porque aquellas cosas que produce el Estado, alguna de esas que produce, son los bienes públicos puros, y los bienes públicos puros, como ustedes habrán estudiado en elementos de economía, son fallas del mercado. Igual que otro tipo de fallas del mercado, monopolios naturales, monopolios legales. eh, pero bueno, créanme, y si no vayan a repasar en Samuelson o cualquier otro economista, los bienes públicos son fallas del mercado. Nadie los produciría, porque no puede captar la renta. Y además el Estado produce otras cosas, ¿no? Que también hacen los particulares, y en estos días lo estamos viendo. Estos días en la cual en todo el mundo estamos viendo cómo actúa el Estado y por qué actúa el Estado y cómo suple a veces la actividad de los particulares. Bueno, esa es una de las necesidades, e incluso ese es uno de los objetivos que tiene el Estado. Por eso vamos a centrarnos en este tipo de organización. Y lo primero que vamos a tener que encontrar es por qué surgió el Estado, a quién se le ocurrió, cómo se puede hacer una organización que nos nuclea a todos, absolutamente a todos, y cómo fue que nació. Como, porque a veces es difícil hacer una sociedad entre 3 o 4 personas, 10, 15, ni les cuento. Por lo general son sociedades de capital. Imagínense ustedes hacer una sociedad que comprenda a todos y no pueda excluir absolutamente a nadie. Entonces nuestra pertenencia a esa sociedad, esa organización, es de carácter obligatorio. Y este es otro de los puntos importantes. Ahora, ¿cómo se llega a la conformación? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las raíces del Estado? No podemos poner una fecha. Si alguno quisiera aventurar una fecha, tendría que decir 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa, porque se le pone fin a una monarquía, al absolutismo, al poder, al ejercicio del poder absoluto por parte de las personas, y ahí surgiría un estado asambleario, donde en realidad la soberanía estaba depositada en el pueblo, pero que empieza a tener determinado proceso organizativo o constitutivo. Después vamos a ver por qué. No estoy regalando las palabras, ¿no? Por algo, si las palabras asignan un sentido, después trataremos de explicar por qué cada palabra a cada concepto. Eh, la, Podemos encontrar los orígenes del Estado, en realidad a la limitación del ejercicio del poder. Ese es realmente la limitación al ejercicio del poder por parte de las personas. ¿De qué manera ese proceso hará que las personas dejen de, de ostentar el poder, de residir personalmente en ellos el poder, y sea transferido a una organización? Porque quien ejerce el poder en realidad es el Estado, a través del gobierno, pero es el Estado. ¿Y dónde surge esto? Bueno, en realidad
hay limitaciones al ejercicio del poder desde el año 700. Si ustedes quieren, los atenienses también tenían alguna forma de Estado, de ciudad-Estado, imperfecta, con democracia directa, pero imperfecta, no era un Estado. Y vamos a ver por qué no era un Estado. Se llamaba ciudad-Estado, pero es una de las aproximaciones. En el año 700 y algo, cuando los reyes de Asturias, los príncipes de Asturias quieren recuperar la península ibérica en manos de los moros, empiezan a conceder ciertas cartas forales. Los fueros son como privilegios, son compromisos de no avasallar determinados derechos que empiezan a surgir, pero a determinadas personas, no a todos. Pero bueno, incipientemente podemos tener una demarcación histórica importante en 1215, con la Carta de los Derechos, la Bill of Rights, de Juan Sin Tierra, en Inglaterra. Para los que son contadores o estudian para contador, y tal vez alguno haya cursado impuestos, en impuestos uno va a ver ese principio que está en nuestra Constitución, artículo 52, pero lo tiene la mayoría de las constituciones del mundo. Yo diría que todas, que dice: no hay impuesto sin una ley formal previa. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. No, bueno, en realidad el impuesto es una obligación tributaria que no hay excusa de no pagarla. Es una obligación, es una detracción de la riqueza de los particulares a favor del Estado. ¿Y quién lo dispone? Ese era un problema, ¿no? Cada vez que el monarca tenía algún capricho de hacer una guerra, de hacer una cruzada, gastaba del erario público, del fisco. Hasta que en un momento hay una rebelión en Inglaterra, raro, ¿no? Porque ellos mantuvieron la monarquía, ¿no? Pero bueno, fue el primer límite a un monarca, en el cual, a la salida de una colina en las afueras de Londres, un cuchillito en el cuello al rey, a Juan, donde le exigen: mira, para con los impuestos, para con tus aventuras, y para poner impuestos tenemos que estar todos de acuerdo. Va a haber representantes nuestros en la Cámara de los Comunes. Y ahí que surge este principio no taxation without representation, que está de amplio uso dentro del tributarismo. Nace ahí, pero es importante porque nace hay una organización, empieza a organizarse, ¿no? Hay una organización de decir: bueno, vamos a administrar el poder. El poder no es absoluto por parte de la monarquía, por parte de las personas. Y también surgen otros, ¿no? A los contadores nos queda esa, no taxation, representation, pero hay muchos límites al ejercicio del poder. En 1215 en la Carta de los Derechos, y tal vez para los defensores de los derechos humanos, para los abogados, es más importante otro de los principios, que es el due process of law, el debido proceso. En estos días hay un cuestionamiento enorme al tema del lawfare y todas esas cosas que tienen que ver con estos principios que nosotros lo tenemos en el artículo 18 de la Constitución. Los números no importan, pero ese principio. ¿Y por qué menciono que está en la Constitución? Porque es una de las garantías, es uno de los derechos que tenemos los ciudadanos, que está garantizado. Entonces es una garantía, en realidad, frente al ejercicio del poder. Pasa que este es frente al ejercicio del poder del Estado. El otro era frente al ejercicio del poder de las personas. ¿Por qué las personas tenían poder? Este es un punto a resolver. Y ahí surge, ustedes imagínense en una línea del tiempo, ustedes estudiaron historia económica mundial, historia económica argentina. Ahí surge la cuestión de por qué, por qué debería surgir, cómo va surgiendo esta organización del Estado, cómo se le van poniendo cada vez mayores límites a las personas que tenían el poder y lo usaban de manera absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? El absolutismo. No hay ningún límite, de manera absoluta. Entonces, en esa traza histórica tienen que ver el desarrollo, la proliferación de nuevas rutas, el descubrimiento de América es muy importante. A América se llega por la idea esta de buscar nuevas trazas comerciales. Si alguno pudo leer El Mercader de Venecia, también se trata de eso, está ubicado en esa época. Nada más que en Venecia, en el Véneto, que eran grandes comerciantes, el libre comercio. Ahí surgen las bancas, surgen los bancos, surgen los seguros, surgen los contratos, básicamente los contratos, contrato comercial, contrato de seguro. Si ustedes ven El Mercader de Venecia, es un contrato entre Shylock, ¿no?, que era el usurero, y el Mercader de Venecia, que no recuerdo el nombre, pero ¿qué es un contrato? Un contrato es un intercambio de prestaciones.
es una contraprestación, eso es un contrato. Y a partir de ese momento donde el contrato solucionaba una serie de cosas siempre referido a la economía y al intercambio comercial, hay pensadores iluministas en ese momento que empiezan a ver la posibilidad de que ese instrumento, que es el contrato, y es un instrumento, es un instituto, ¿no? Por el contrato, que son voluntades en realidad, son voluntades que se acuerdan, se intercambian y se pactan, ¿no? Se acuerdan en un instrumento, en un papel, o puede estar no escrito, ¿no? Que si no se cumple, uno cumple una prestación, el otro no cumple la contraprestación, hay una sanción, hay un resarcimiento. Entonces el contrato había posibilitado el florecimiento de la economía y del comercio. ¿Qué pasa entonces? Hay pensadores que tratan de traspolar esta idea del campo comercial a el terreno de lo social. Entonces surgen estas ideas de la posibilidad de la existencia de un contrato social. ¿En qué consistiría un contrato social? Bueno, el contrato social es, en principio, hacer el análisis de que no es justo que una persona se arrogue todas las características que hacen a la convivencia social. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, esta idea de la arbitrariedad, ¿no? de los monarcas. Si a uno le querían perdonar la vida, le perdonaban la vida. Si por el mismo hecho a otro no le caía en simpatía, lo podía condenar a la muerte. ¿A través de qué? ¿De un proceso, alguna norma? Ninguna. ¿Viste? La voluntad del soberano. ¿Y por qué la palabra del soberano, la soberanía? Soberanía viene de sopra, o sea, quiere decir sobre el poder de ese monarca, sobre ese poder no se reconoce ningún poder superior. O sea, es lo definitivo, ¿no? La decisión definitiva, ejerció el poder. En tanto entendemos, el poder es la capacidad de determinar al resto a pesar de la resistencia. Tenés que cumplir tal cosa. No, si no, bueno, en estos días podemos ver la cuarentena y también, un término que es distinto, no lo mismo que la cuarentena, el aislamiento social. Ustedes tienen que cumplir, y si no cumplen, hay una sanción penal. Lo dijo el presidente, lo vamos a perseguir, lo vamos a penalizar, lo vamos a castigar. ¿Por qué? Porque lo dice el Estado. Imagínense un libertario como Milei en estos días. ¿Quién es el Estado para decirme si yo me quiero enfermar, me enfermo, etcétera, etcétera? Y el problema no es que uno se pueda enfermar, sino que enferma a los demás. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el Estado? Bueno, ahora vamos a ver, es uno de sus objetivos, ¿no? Cuidar al conjunto. De eso vamos a hablar. Voy a cortar acá y vamos a seguir porque se va a hacer seguramente pesado subir el material.